Bien, chicos, entonces, retomando, estuvimos viendo toda esta parte de la revolución, de las grandes revoluciones socialistas. Ayúdeme, alguno de ustedes, o voy viendo qué puntos pusimos, cuáles eran los elementos más relevantes, hasta dónde pudimos alcanzar a ver esta clase anterior. Es lo que vamos a ir retomando, haciendo un recuento de los temas anteriores. A ver, veo yo entonces quién. Ayúdeme, Joel Padilla. ¿Qué apuntó? ¿Qué anotó? ¿Qué vimos clase anterior? A ver, señor Padilla, ¿qué me dice? Clase anterior sobre las guerras socialistas. Sobre el liderazgo revolucionario Ya, ¿el liderazgo revolucionario de quién? de Fidel Castro, Ernesto Guevara. Ya. ¿Qué recuerda sobre Fidel Castro? ¿Cuáles eran los elementos más importantes que usted puntualizó en su... Que nació en 1926, tuvo un golpe de Estado, fue bautista en 1952 y en 1953 toma una cuarta Moncaída. Ya, aquí vamos a ir tomando en cuenta estos elementos. Primero, nace en 1926, se graduó de abogado, por si tienen que corregir, en el 50. En el 52 se lleva a cabo un golpe de Estado, pero no por Fidel Castro, sino por Fulgencio Batista. En el 53 se da un fallido intento de tomar el cuartel Moncada por parte de Fidel Castro y retomar el control de Cuba. Como es un intento fallido, entonces su bandera del movimiento, el M267, recuerda el intento fallido de la toma del cuartel Moncada. Hasta ahí, bueno, vamos, ayúdeme. Janely, ¿qué más? ¿Qué vimos sobre Fidel Castro y Ernesto Guevara? También vimos de Ernesto Guevara, que nació en Argentina en 1928. También se llama Che Guevara, fue principalmente un intelectual que denunció el proceso del imperialismo. En 1951 viajó por Sudamérica, en 1955 se une al M267. Ya, bueno, ahí tenemos algunas ideas. No se olvide que el Che Guevara, como era un intelectual, denunció principalmente los movimientos en contra de todos los procesos de liberación y principalmente toda forma de colonialismo, neocolonialismo y estas perspectivas principales de la lucha social. Bien, ¿qué más podemos nosotros denunciar? ¿Cuáles son otros elementos fundamentales sobre la Revolución Cubana que podemos nosotros puntualizar como relevantes? ¿Qué más vimos la clase anterior que podemos retomar para poder entender esta Revolución Cubana y el protagonismo de América Latina en la Guerra Fría? ¿Nadie más? Vamos a ver, señor Largo, ¿qué más vimos la clase anterior? ¿Qué anotó usted? Lo que tenga anotado en su cuaderno, para ir retomando, a ver qué tenemos que... Ya, licenciado. A ver. Vamos, no se olviden tener sus apuntes e ir sacando las ideas. Lo que Sobre ustedes... la Revolución Cubana, licenciado. Ya vamos, ¿cuándo se dio la Revolución Cubana y de qué se trata?
en 1868. ¿En 1900 cuánto? 68. 68, la Revolución Cubana. Ahí corrija, por favor. ¿La victoria de la Revolución Cubana en qué año se dio? ¿Alguien que me ayude? 1959. Ya, el fin de la Revolución Cubana, por si acaso, 1959. ¿Por qué hacemos un recuento? Principalmente porque podemos tener a veces o errores o a veces sucede que no anotamos o se van dentro de tantas fechas que podemos estar puntualizando, así que no hay ningún inconveniente, pero por favor vayan anotando las fechas principales. 1959, fin, Revolución Cubana. Nombre del personaje que ya enuncié, que fue aquel por el cual se generó esta revolución. ¿Quién estaba a cargo? ¿Quién dio el golpe de Estado en Cuba? Y por el cual se generó todo este proceso. ¿Quién estaba a cargo de Cuba y a quién querían derrotar? El movimiento revolucionario. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, no se olviden. Fulgencio Batista, del lado de los Estados Unidos, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, los revolucionarios más relevantes que generaron el proceso de lo que se llama la Revolución Cubana, que tuvo su fin en 1959, tras la victoria de la Revolución Cubana. Algo que nos faltó, Ernesto Guevara sale de Cuba tratando de encontrar un nuevo movimiento en Bolivia y es asesinado. Muere Ernesto Guevara en 1967. Tendrán en cuenta las fechas que estoy puntualizando y nuevamente recapitulando. ¿Por qué razón? Porque el tema del día de hoy, que es el protagonismo de América Latina en la Guerra Fría, directamente va a ir involucrando a Cuba dentro de este proceso. Así que tomen en cuenta estas perspectivas. Entonces, puntos relevantes. 1955 salen de México hacia Cuba. En el 55 se conoce Ernesto Guevara con Fidel Castro. Salen a Cuba, generan todo el proceso revolucionario desde Sierra Maestra. Ganan en 1959. Fulgencio Batista huye hacia los Estados Unidos y se genera realmente ya este proceso que ha sido una de las grandes revoluciones socialistas comunistas de América Latina, que ha influido directamente en el pensamiento de las diferentes revoluciones o procesos revolucionarios socialistas. O, por ejemplo, también en el Ecuador, con todo esto que sucedió con la Revolución Ciudadana, la gran influencia está en la Revolución Cubana. La gran perspectiva de cambio está en la Revolución Cubana. Entonces vamos a continuar con esta perspectiva del protagonismo de América Latina en la Guerra Fría. Puntualizamos algo de esto de la Guerra Fría. Vamos a ir retomando la Guerra Fría. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Argumentar el protagonismo que ha generado América Latina en el contexto de la Guerra Fría y su actitud frente a los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sabemos que existen dos bandos aquí. ¿Cuáles son estos dos bandos? Ya reconocíamos y tomábamos en cuenta. Primero, aquellos de carácter o de perspectiva comunista y aquellos capitalistas. Representados principalmente por la Unión Soviética
y aquí por los Estados Unidos. Dentro de esta consideración, uno de los países más relevantes de América Latina, Cuba, toda la parte europea, sobre todo la consideración de Europa Occidental, está del proceso llevado a cabo a través del capitalismo, Europa, y sobre todo la Europa Occidental. Aquí Cuba, China y Europa Oriental. Este es un proceso principalmente ideológico. Hemos visto nosotros las perspectivas ideológicas, hemos planteado las perspectivas ideológicas de lo que es, por ejemplo, el modelo económico marxista, donde se fundamenta todo el proceso comunista. La idea del trabajo, la perspectiva de la lucha social, la lucha de clases, se fundamentan en estos modelos comunistas, socialistas. En cambio, el capitalismo lo hemos visto, creo yo, mucho más ampliamente desde el liberalismo, del proceso imperial del capitalismo, todo este modelo principalmente. La Guerra Fría repercutió en América Latina de una forma particular. Tras la Primera Guerra Mundial, los países latinoamericanos comenzaron a entablar relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué sucede en esta perspectiva principalmente? América Latina por lo tanto, tras la Primera Guerra Mundial y principalmente desde la conformación de la Unión Soviética, América Latina ha entablado relaciones con la Unión Soviética, lo que generó, posterior a la Segunda Guerra Mundial, un cambio de perspectiva. Todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos a la finalización, fueron aliados entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por cuestiones de conveniencia. Tras la caída de esa guerra y los procesos, sobre todo impulsados en Cuba por la Unión Soviética y los demás países que comienzan a conformarse como comunistas, América Latina, que había entablado una relación comercial principalmente con la Unión Soviética, comienza a generar preocupación en los Estados Unidos. ¿Por qué generará preocupación en los Estados Unidos? Es mi pregunta. ¿Cuál es la preocupación de los Estados Unidos sobre América Latina? ¿Qué le preocupa a los Estados Unidos? ¿Por qué preocuparse de América Latina en esta lucha de la Guerra Fría? ¿Ideas, opiniones? ¿Por qué generar una preocupación desde los Estados Unidos? ¿Por qué no dejar que América Latina siga comerciando o entablando relaciones comerciales con la Unión Soviética? Creo que nos va a quedar de pregunta. Porque por la cercanía que tenían con Estados Unidos con América Latina podían poner más misiles como estaban poniendo en Cuba. Ya, una por los misiles en Cuba y la crisis de los misiles. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que pasaría si los Estados Unidos, por ejemplo, no fuera aliados o no le obligara a ser aliados a América Latina? Una, los misiles. ¿Qué más? Dicen, puede ser como los recursos como el petróleo serían exportados a la Unión Soviética allá en vez de Estados Unidos. Muy bien, una cuestión y de... la economía bajaría de Estados Unidos. Gracias, Cristian. Muy bien. Dentro de esta consideración, los recursos son fundamentales en una guerra. Alimento, armamento y toda la consideración de
la materia prima se obtiene y se obtenía principalmente de América Latina, así como el petróleo, obviamente, podía llegar a ser parte de la Unión Soviética y no de los Estados Unidos. Además, estratégicamente, por ejemplo, además de los misiles, que sí, obviamente podemos ponerlo en Cuba o en cualquier parte de América Latina, podría estar en México, por ejemplo, el momento que Estados Unidos no tenga un paso hacia América Latina, es más fácil generar una especie de guerrilla, por decirlo de alguna forma. Es lo mismo que sucedió en Cuba. Ponemos todo el ejército en América Latina y atacamos de todos los frentes. No solo con misiles, sino también con ejército. Estratégicamente, además que por la consideración de los recursos, Estados Unidos ve la necesidad de romper esta alianza para que no les convenzan, para que el gran enemigo que es el comunismo no le suceda lo mismo a América Latina como a Cuba. Era más sencillo aislar justamente a una isla como Cuba que tener una enemistad con toda América Latina, que podía a la larga generarle un proceso de lucha interno dentro del propio continente. Entonces, estratégicamente para los Estados Unidos era necesario, pero obviamente no lo iban a hacer de una forma tan sencilla. Genera la Organización de Estados Americanos y un pacto con América Latina, que era un pacto supuestamente para que América Latina pueda progresar, pueda tener un avance más importante en las cuestiones económicas y tecnológicas, pero que en realidad fue someter a América Latina a través de la Organización de Estados Americanos. La OEA, planteada o establecida como organismo en 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, en realidad fue el mecanismo por el cual los Estados Unidos pudo controlar a los países latinoamericanos para que dejen de comerciar con estos países. América Latina entonces toma una importancia en el proceso de la Guerra Fría, por los misiles, por el petróleo, por el proceso principal, creo yo, más que todo, estratégicamente los Estados Unidos le veían como una amenaza al que América Latina se pase dentro del proceso comunista, tomando en consideración que ya muchos países estaban comenzando a ver en esta opción un sentido dentro de su perspectiva en América Latina, dentro de los procesos. Bien, jóvenes, vamos a cerrar ahí por cuestión de tiempo. Nos vemos la siguiente hora. Vamos a ver un video que complemente toda la Guerra Fría y cerramos esta temática.